Buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre el tema sometimiento pacífico, resistencia ante la colonización. Mi equipo está conformado por Fabián, mi compañera Chanik, mi compañera Fernanda y yo, su servidora Liliana. El sometimiento pacífico y la resistencia ante la colonización. La colonización ha sido un fenómeno histórico que ha transformado sociedades enteras, a menudo imponiendo un orden nuevo y despojando a las culturas autóctonas de su autonomía y tradiciones. En este contexto surgen dos respuestas fundamentales: el sometimiento pacífico y la resistencia activa. El sometimiento pacífico se presenta como una estrategia de supervivencia, donde las comunidades indígenas, al enfrentarse a las fuerzas colonizadoras abrumadoras, optan por adaptarse y negociar en busca de preservar lo que queda de su identidad cultural. Por otro lado, la resistencia ante la colonización es un acto de desafío que busca recuperar la autonomía perdida y reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Ambas respuestas son significativas porque revelan las complejidades de la interacción entre los colonizadores y colonizados. El sometimiento pacífico puede ser visto como un acto pragmático que busca evitar el conflicto abierto, mientras que la resistencia puede ser interpretada como un grito de justicia y dignidad. Tema: búsqueda de la estabilidad y protección. Parte 1. ¿Alguna de estas comunidades indígenas optaron por el sentimiento pacífico como estrategia para poder garantizar la supervivencia ante amenazas inminentes? El sometimiento pacífico se refiere a la aceptación o adaptación de las culturas indígenas a las fuerzas colonizadoras sin recurrir a la violencia. Esto puede ocurrir por varias razones. Intercambio cultural. Las culturas indígenas a menudo adoptaban elementos de la cultura europea, como la religión, el idioma y ciertas prácticas tecnológicas. Este intercambio podía ser beneficioso, ya que traía nuevas ideas y productos que enriquecían a las sociedades locales. Beneficios económicos. La colonización a menudo trajo consigo nuevas oportunidades económicas, como el acceso a mercados más amplios y nuevas formas de comercio. Algunos grupos indígenas optaron por colaborar con los colonizadores para aprovechar estas oportunidades. Estrategia de supervivencia. En algunos casos, aceptar la dominación colonial era visto como una forma de garantizar la supervivencia de la comunidad. Colaborar podía significar menos conflictos violentos y la posibilidad de mantener ciertos aspectos de su cultura. Por otro lado, la resistencia ante la colonización también fue una respuesta válida y necesaria en muchos contextos. Preservación cultural. La resistencia era fundamental para mantener las tradiciones, creencias y lenguas indígenas que estaban en peligro de extinción ante la imposición colonial. La lucha por preservar la identidad cultural es un argumento fuerte para justificar esta resistencia. Explotación económica. Muchos pueblos indígenas resistieron porque reconocieron que los colonizadores buscaban explotar sus recursos naturales y su mano de obra. Injusticias sociales. Las injusticias cometidas por los colonizadores, como el despojo de tierras, el trabajo forzado y otras formas de opresión, llevaron a muchas comunidades a levantarse en armas o buscar formas activas de resistencia. Interacción cultural. A través del conflicto entre diferentes culturas, se produjeron intercambios que enriquecieron a ambas partes. Por ejemplo, los europeos introdujeron nuevos cultivos, como el maíz y la papa, en Europa, mientras que las comunidades indígenas adoptaron por ciertas tecnologías europeas. Desigualdades económicas. Sin embargo, este intercambio no fue equitativo. Los beneficios económicos generalmente favorecieron a los colonizadores, mientras que las comunidades indígenas a menudo se encontraban en situaciones desventajosas, siendo explotadas por su trabajo o recursos. La sociedad indígena y otros grupos sometidos a un proceso de colonización han adaptado diversas estrategias de adaptación, ya sea mediante el sometimiento pacífico o la resistencia. Algunas de estas estrategias incluyen sometimiento pacífico. Algunas comunidades optaron por la integración con los colonizadores para evitar la violencia y asegurar su supervivencia. Estrategias clave: alianzas políticas y matrimoniales.
pactos con los colonizadores para mantener cierta autonomía, adopción de cultura y religión, incorporación de costumbres, idiomas y religión del colonizador, negociaciones y tributos, pago de tributos o aceptación de administraciones coloniales a cambio de protección, convención al cristianismo, para evitar la persuasión y atender al beneficio dentro del sistema colonial. 2. Resistencia ante la colonización. Grupos optaron por la resistencia, ya fuera armada o pasiva. Ejemplos: estrategias: guerrillas y ataques sorpresa, emboscadas, sabotajes y guerras asimétricas contra los colonizadores. Revueltas y levantamientos: movimientos como la rebelión de Tupac Amaru en Perú o las de los Taínos en el Caribe. Preservación de identidad cultural. Uso del idioma y tradiciones y estructuras sociales propias como forma de resistencia. Migración a zonas inaccesibles. Refugios en montañas, selvas o desiertos para evitar el control colonial. Ambas estrategias fueron utilizadas en distintas regiones y momentos históricos, dependiendo de las condiciones locales y posibilidades de cada sociedad. Desesperación ante la violencia. La desesperación ante la violencia colonial llevó a muchas comunidades a tomar decisiones difíciles entre el sometimiento pacífico o la resistencia. Sometimiento pacífico por desesperación. Ante la brutalidad de los conquistadores, algunas sociedades decidieron rendirse para evitar la exterminación. Entrega voluntaria. Algunos líderes indígenas aceptaron la autoridad colonial para evitar más muertes. Conversión forzada. Muchos se convirtieron al cristianismo con la esperanza de ser tratados con más humanidad. Colaboración con el enemigo. Algunas comunidades ayudaban a los colonizadores para guiar o guerreros auxiliares para asegurar su supervivencia. Huida y adaptación. Enfrentados a la violencia extrema, algunos grupos escaparon y adoptaron formas de vida menos visibles para evitar el exterminio. Resistencia ante la violencia extrema. En casos, la desesperación llevó a la lucha, incluso cuando las posibilidades de éxito eran mínimas. Suicidios colectivos. Algunos grupos prefirieron la muerte antes de la esclavitud, como ocurrió con los taínos con el Caribe. Revueltas desesperadas. Insurrección como la rebelión de Tupac Amaru en los Andes o las mapuches en Chile fueron impulsadas por la crueldad colonial. Guerra total. Comunidades con los apaches de Norteamérica optaron técnicas de guerra constantes para evitar el sometimiento. Refugio de territorios inaccesibles. Algunos grupos se refugiaron en montañas, selvas o desiertos, como los palenques de esclavos fugitivos en América. En ambos casos, la violencia colonial llevó a situaciones extremas que marcaron la historia en las sociedades más sometidas. Parte 2. Tema: defensas del territorio y recursos. La resistencia fue una respuesta natural frente a la amenaza de pérdida de tierras y recursos con comunidades, definiendo su forma de vida y la conexión que hay entre la tierra. La identidad cultural y derechos humanos. La identidad cultural se refiere al sentido de pertenencia a un grupo basado en elementos como la lengua, las tradiciones, las lenguas y los valores. Es fundamental para la dignidad humana y el bienestar de las personas. Los derechos humanos, por su parte, son principios universales que buscan garantizar la libertad y la igualdad de todas las personas. La relación entre ambos conceptos es muy estrecha. La protección de la identidad cultural es esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión y el derecho a participar en la vida cultural son esenciales para que las comunidades puedan preservar sus tradiciones y lenguas.
La diversidad cultural enriquece a la sociedad, pero también enfrenta desafíos, especialmente en contextos de globalización, donde algunas culturas pueden verse amenazadas. Inspiración en líderes carismáticos. Los líderes carismáticos tienen una capacidad única para inspirar y movilizar a las personas. A menudo poseen unas habilidades excepcionales de comunicación y una visión poderosa que resuena con las aspiraciones de la comunidad. Ejemplos como Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, ya que muestran cómo estos líderes han utilizado su carisma para promover cambios significativos y movilizar movimientos sociales. También hablaremos sobre el tema de la resistencia cultural. La resistencia cultural, como muchas comunidades encontraron manejar de resistir culturalmente al manejo, al mantener vidas sus tradiciones y pacíficas frente al embate colonial, utilizando músicas como danzas, narraciones o también como oral como herramientas virales. Y por último tenemos la conclusión, que sería el sometimiento pacífico y la resistencia ante la colonización. Son fenómenos que se complejan, que reflejan respuestas humanas profundas ante crisis externas. Como comprender decisiones históricas que nos ayuda a construir un mejor futuro más justo o exclusivo.